trabajar, o sea, la pregunta sería, ¿cuánto cotiza o ahorra una persona en su vida? Lo pusiéramos en el ahorro individual. ¿Cuánto cotiza o ahorra una persona en su vida? Vamos a hacer un cálculo aproximado. Entonces, pongamos inicio. Una persona normalmente inicia a trabajar su vida laboral a una edad aproximada de 20 años, digamos. Casi todos los que iniciamos nuestra carrera laboral arrancamos a los 20 años. Entonces, espérenme, pongo esto más grande. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que si ven que hay ciertas funciones del Excel que es el que bloquea la hoja, miren. Por ejemplo, esta de cuando le cambio el tamaño de letra, él me deja patinando el archivo. Ya me he dado cuenta, una de las funciones que no resiste es esa. Será taller 2. Bien, espero que aquí la recupero. Y aquí está. Bien, una persona normalmente empieza a trabajar a los 20 años y finaliza, digamos, aproximadamente a los 60 para sacar una media y pues, o sea que fíjese que entre 20 y 60 una persona trabaja o tiene potencial de trabajar ¿cuántos años? 40, ¿sí ven? Se inicia a los 20, termina a los 60. Potencialmente tiene 40 años para trabajar. Acuérdense que estamos detrás de esta pregunta. ¿Cuánto cotiza una persona en su vida? Entonces tiene 40 años. Los meses, perdón, los años tienen 12 meses, ¿sí o no? 12 meses. Entonces estos son años, meses. Pongámosle el titulito para que quede años, meses, total. O sea, en total una persona cuántas veces va a su administradora de pensiones en toda su vida. 40 por 12. 480 veces, vea. ¿Sí o no? Mire. 40 años a 12 meses va 480 veces. Digamos que hoy en día el aporte que uno lleva a pensiones es del 0,16. O sea, esto es lo que yo aporto. Independiente, este es el aporte. Independiente que el 16 se forma entre el empleador y el trabajador, entre el trabajador y el empleador, o sea, uno pone el 4 y el otro 12, en total del aporte es 16. Entonces, ahora simulemos aquí ingresos. Entonces, vamos a hacer varias tablas. Digamos, si él cotizara
Entonces, salario mínimo legal. Si él cotizara con un salario, póngale cuidado lo chévere. Aquí, valor del salario mínimo legal. Para el año, para hoy, para el 20. Entonces, vamos detrás de esto. ¿Cuánto cotiza? Bien, ¿cuánto es el salario mínimo? No retengo la cifra. 870, 803. 877, 877, 803. Gracias, 870, 803. Entonces observen. Si su ingreso fuera un salario mínimo, entonces el IBC con el que él cotizaría sería más 877 por 1. Bien. Entonces, hagamos un cálculo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van entendiendo qué es lo que estoy haciendo? Sí. Bien, entonces, aporte. Ahorro, más bien llamémoslo. Ahorro. Fíjese que lo estoy poniendo en pesos de hoy. O sea, en pesos del 2020. Asumiendo que toda la vida ganó 480. Perdón, que ganó un mínimo, que cotizó 16 y que lo hizo por 40 años. ¿Cuánto ahorraría? Entonces, miren, es una cuenta muy ligera, pero muy aproximada. Entonces sería, miren lo siguiente. Sería más el IBC, ¿cierto? O sea, lo que yo aporto es el IBC multiplicado por la tasa de aporte y multiplicado por el número de veces que lo hice en toda mi vida. Miren, entonces, con un salario mínimo, una persona que haya cotizado 40 años en pesos de hoy, hubiera cotizado 877 por 16 por 480. Entonces miremos cuánto da. Nos da una suma de 67,415. O sea, 67,415. Bueno, con todos estos supuestos pegados, mire, que trabaja 14, que trabaja 40 años y que siempre cotizó con una tasa alta, que es la de hoy, y con un salario mínimo. Ahora, hagamos un ejercicio así como este. Mire, póngale que cojan este. Este le voy a poner 40 para que no se me dañe la fórmula. Ya no le puse aquí restando, sino este. Entonces ahora cojan este, le dicen copiar y lo pegan aquí debajo. Tenemos el mismo. Pero a este le vamos a hacer una sensibilización. O sea, vamos a ponerlo más real. En el sentido que una persona no cotiza toda la vida realmente, porque en Colombia la tasa de empleo es del 50%. No la tasa de desocupación, que es otra medición, sino la tasa de empleo. Entonces, de acuerdo a las estadísticas del mercado laboral colombiano, la tasa de desocupación de Colombia ha oscilado en los últimos 40 o 50 años en el 50%. Entonces, miren el impacto acá. Miren el impacto acá cuando yo digo, bueno, está bien,
cotizó los 12 meses, el 16 con un salario mínimo, pero vamos a asumir que no trabajó los 40 años porque las personas en Colombia sufren de una ocupación del 50%, o sea, solamente cotizó 20 años. Miren el impacto, ¿sí ven? Miren. Si simulo que solo cotizó 20, mire el ahorro cómo se cae. Baja de 67 a 33. Ahora, imaginémonos lo más cercano. A mí me piden 1.300 semanas para pensionarme, ¿cierto? Voy a colocarlo acá, mire. 1.300. 1.300 semanas, vamos a ver cuántos días son para saber cuántos años. Entonces, las semanas son bloques de 7 días. Entonces, cojo 1.300 y digo, 1.300, ¿cuántos días son? Entonces, multiplico más 7 por 9.000 días. Mire. ¿Sí? Y ahora voy a decir, bueno, en años, ¿cuántos son? Mire, 1.300 por 7 quiere decir que cotizo 9.000 días. Pero yo quiero saber esos 9.000 en años, ¿a cuánto equivalen? O sea, ¿cuántos años son los que me toca cotizar para cumplir el requisito de las 1.300 semanas que el sistema me pide? Entonces, digo, los 9.100 días dividido en 365, algo pasó ahí, 9.000 dividido en, me dice que a mí me toca cotizar, digamos redondeándolo, 25 años, ¿sí? 25 años, entonces. Ahora, hagamos esta simulación con lo mínimo que me toca, o sea, con 25. Mire, con 25, con el salario mínimo, una persona ahorraría en pesos de hoy, o sea, lo hago en pesos del 2020 para quitar el efecto de la inflación y todo eso. Ahorraría 42 millones. Ahora, muévanle aquí. Muévanle ahí. Digamos que simulemos esto. 25. Si quiere, copiémoslo acá para que nos queden todas las simulaciones bien. Ahora, vamos a hacerlo. Con 25, pero supongamos que la persona ganara 2 salarios mínimos. O sea, su IBC mejora. 1.700.000 y ahorraría 84, ¿sí ven? 84. La media de salarios mínimos, la media del ingreso nacional de Colombia, el promedio oscila más o menos entre 2.5 a 3. Entonces pongámoslo en 3. A ver. Mire, en 3. Una persona que trabaje y cotice 25 años, ganando 3 salarios. Mire que ese salario es altísimo, ¿sí ve? Ahorra 126. Dejémoslo así, digamos en gracia de discusión. O sea, esto significa que una persona desde el año 1 hasta el año 25 ganó 3, en pesos de hoy ganó 2.600.000, tuvo esta tasa del 16 y completó 126 millones. Ahora, piensen en esto. Digamos, dejemos esos 3 escenarios. Hagámosle aquí. Hombre. ¿Sí? Hombre. Aquí abrámoslo un poquito para que nos quede bonito esto. Hombre. Pensionémoslo a los 60. Aquí, fecha de pensión 60. Si quiere, colóquenle aquí. FP. Perdón, FP no, sino EP. Edad de pensión. 60. Aquí colóquenle expectativa de vida. O sea, esperanza de vida.
Alguno allá, miren la tabla. ¿Cuál es la expectativa de vida de un hombre a los 60? Colabórenme alguno ahí para que puedan hablar. En la tabla de la resolución 1555. ¿Cuánto es? 23. Entonces, miren, un hombre de 60 tiene una expectativa de vida de 23 años. Los años para eso también tienen 12. Entonces, lo que quiero decir es cuál es el total de vida que él va a tener. $276 meses, ¿sí ve? De vida. O sea, él va a ir al banco después de haber hecho esto, o esto, o esto, el que nosotros querramos. Después de haber hecho eso, ahora va a hacer el ejercicio contrario. Va a ir 23 años a 12 meses cada uno, o sea, va a ir 276 veces al banco. La pregunta es, si él tuviera 126 millones, estas son cuentas muy gruesas, ¿no? Porque las fórmulas actuariales, pues, son de más complejidad y ya aquí no podríamos usarlas porque, pues, eso requiere matemática actuarial y ni siquiera se la he mostrado. Simplemente estoy conceptualizando, haciendo un ejercicio muy sencillo, pero para que ustedes entiendan cómo es la mecánica. Él tiene este ahorro, entonces, si tengo 126 y el fondo tiene que responderme por 276 pagos, ¿a cuánto equivaldría cada uno? Entonces es muy fácil. Yo digo, si tengo 126 y yo tengo que pagarle 276, ¿cada pago de cuánto será? Entonces hago este ejercicio. Cada pago me da de 457.000 pesos, vea. Fíjense lo siguiente, que en este ejercicio tan elemental, yo ni siquiera, después de haber cotizado con 3 mínimos, ni siquiera obtengo para un mínimo, porque mire el mínimo del 2020 cuánto es. Entonces, esto nos da una idea de lo complejo que es este régimen sin meterle factores actuariales. Ahora, miremos lo siguiente. Volvamos a hacer este cuadro. Volvamos a copiarlo acá. Y hagamos lo siguiente. Fíjense que yo aquí estoy diciendo, el niño se pensionó a 60 por 23 años y le voy a pagar 12 veces al año. Pero fíjese que uno nunca cobra o los fondos no pueden pagar las 12 mesadas peladas, sino tienen que pagarle por orden de la Corte Constitucional una mesada adicional. Una mesada adicional, o sea que realmente por cada año de estos, él no va a cobrar 12, sino 12 más 1, o sea 13. Fíjese que al pagarle 13 por año, entonces los pagos totales son 299, no 276, y entonces el ahorro que él tiene acá, hay que fraccionarlo en 299 tacadas. Fíjense la diferencia, ¿sí? Baja de 457 a 422. Por eso les digo, es un ejercicio muy sencillo, pero que permite ilustrar gran parte del concepto de lo que es el ahorro individual. Ahora, miren lo siguiente.
volvamos a copiar este último. Este último acá. Imaginémonos lo siguiente. Que no es hombre sino niña. Supongamos que la pensionamos a los 57, supongamos. ¿Cuál es la expectativa de vida de una mujer a los 57? Por favor, alguno busque ahí en la tabla. En la 1555. ¿Cuánto les da? 29,7. ¿Sí, 29? No, me parece que no. 29 años de expectativa de vida. Bueno, creámosle. 29 y le pagáramos 13 mesadas por año, tengo que responderle a esa muchacha por 377 pagos. Mire, muchacha, 29, 13 y en total 377. Supongamos que ella hubiera sido la del esfuerzo. Vea, usted cuando ve que una mujer tenga esa facilidad de cotizar 25, pero bueno, creámosle al ejercicio. El ahorro sobre 377, mire, sigue siendo muy inferior al salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que visualicen? Que el esfuerzo de ahorrar, es muy gigantesco. O sea, casi ninguno llega con el ahorro por más. Y eso que estamos tomando este escenario propositivo, pues, que una persona toda la vida gane 2.600.000 en pesos de hoy y ahorra esto, bueno, y que trabaje los 25 años pegado. Entonces, vea que es una cosa muy compleja, muy complicada. ¿Qué es lo que el gobierno tiene como remedio? ¿Qué es lo que el gobierno tiene como remedio cuando cuando enfrenta estas situaciones? Generalmente el escenario es este que estoy poniendo acá. Lo voy a sacar un poquito. Acá. El escenario más común del sistema pensional de Colombia es que los trabajadores de salario mínimo que han logrado las 1.300 llegan con un ahorro parecido, por ahí 45 millones, etcétera. El gobierno les completa aquí con una cosa que se llama garantía de pensión mínima. La garantía de pensión mínima, los pesos que le falten para que tenga derecho o para que en su cuenta de ahorro quede el capital mínimo para que le paguen como mínimo el mínimo, valga la redundancia. Entonces, uno preguntaría, ¿cuál es la garantía de pensión mínima? ¿Cuánto se requiere para el caso de la muchacha? Acá, ilustremos este. Si yo solo tengo 126, que me da para 335, estoy lejos del 877, entonces yo tengo que hacer una cuenta. ¿Cuánto es el capital que se requiere para el pago total de mi pensión? Pues 877 por 377. Ese es el capital que el fondo tiene que tener. Por este razonamiento, si él me tiene que pagar 377 veces y me tiene que pagar como mínimo 800, o sea, el salario mínimo, él tiene que tener en el fondo, en la reserva, 330.
El de 330 no se parece en nada a 126 ni a 142. O sea, está completamente desfasado el tema, ¿sí? Por garantía de pensión mínima, por ejemplo, si esta fuera la muchacha, por garantía de pensión mínima yo tengo que colocarle cuánto, póngale cuidado. Si la metes 330. Ya sé. Espérame que se atascó esto acá. Doctor, qué pena, una pregunta. Tranquila. Ya, permítame un segundito, un minutico, y ya les doy para la sesión de preguntas. Vale, Entonces, sí, miren, señor, gracias. fíjense lo siguiente. Estamos con esta muchacha, la de rosado. Ella logra, con todos estos supuestos tan fuertes, 126, y para que el fondo la pensión necesita 330, la garantía de pensión mínima que el Estado debe colocar para que ella se pueda pensionar, pues se obtiene de esta manera. Si necesito 330 y solo tengo 126, el Estado tiene que poner 200 pesos. Y eso que está pensionándose con este nivel salarial tan bravo. El problema es que aquí no hay fondo común, si ve al cual pegarle, sino ahí es un fondo individual que tiene que responder por todas y cada una de las mesadas futuras. Abro la sesión de preguntas. Con mucho gusto les escucho sus inquietudes. Digamos, yo entiendo que es un tema totalmente ilustrativo, súper entendido y claro, pero tengo una duda. Digamos, acá estamos tomando el 16% y en una oportunidad en el fondo público analizábamos que en realidad todo no se va al 16%, sino que hay un 3% de gastos administrativos, otro porcentaje para el fondo común. ¿Es lo mismo la división en el fondo privado o tienen diferente, o en el fondo privado sí se va la totalidad del 16%? Bueno, muy buena pregunta. Ya se la contesto. Resulta que, espérenme, les pongo una laminita que tengo acá, donde les ilustro esto. Permítame. Efectivamente, efectivamente, estamos haciendo un supuesto muy fuerte, porque resulta que ya la encontré, se la voy a abrir acá. Y les voy a mostrar cómo se distribuye efectivamente la cotización, tanto en el IS como acá. Ahora sí la están viendo, una vaina que dice distribución del aporte. Sí, señor. Bueno, la voy a explicar. No miremos 2003 ni 2004, sino miremos 2008 en adelante, o sea, esta columnita. Fíjese lo siguiente, tanto para prima media como para ahorro individual, el aporte es 16 desde el 2008, 16. En prima media, al fondo de reserva de vejez va 13 y en ahorro individual va 11.5. Yo estoy haciendo un supuesto fuertísimo. Este es el 3 que tú dices y este es el 1.5 que va al fondo de garantía. Yo estoy asumiendo Sí, en un señor. cálculo que le metí 16, porque es decir, me han visto ahorro individual, los confundo con esto. Pero la verdad, eso empeora la cosa, mira. Fíjate que el 3 no va a la cuenta individual, va a los gastos de administración, el 1.5 al fondo de garantía de pensión mínima y a la cuenta realmente del sujeto va a 11.5. Imagínense ustedes si tuviéramos, si afináramos la tabla con ese ingrediente, la cosa se empeora peor, valga la redundancia, porque ya no tendré aquí, en el ejercicio que estamos usando acá,
¿Sí ve? 16, sino 11,5. Mire cómo se pone eso de complicado. ¿Sí ve? Mire. Ya no tengo 127, ya no tengo sino esta, y mire la garantía, tiene que subirse, la garantía que el Estado tiene que poner cuando yo voy con el 11,5. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Que el tema desde el punto de vista jurídico es interesante, es, digamos, una alternativa, tiene sus ventajas, pero ya frente al mercado, este es el mercado laboral colombiano. Si nosotros tuviéramos, y es que estoy haciendo un supuesto fuerte, porque mire, imagínense, trabajar 95 con 3 salarios mínimos, aún así. Ahora, supongamos, en gracia de discusión, como dicen los abogados, que no tuviera 90, sino que tuviera el doble, digamos, vayámonos locos, multipliquemos eso por 2, mire, son 181. Ni siquiera alcanza, doblando el ahorro para el salario mínimo, sigue necesitando garantía de pensión mínima, ¿sí ve? Es que es una cosa complicadísima. Las posibilidades de obtener, mire, Doc, 181. Es complejo. Dime. son 253.600.000 pesos al año pasado. Lo que se requiere para el mínimo, ¿sí? Sí, señor. Sí, claro, más o menos la reserva actuarial que se requiere para una cabeza de familia, para el causante son 200 millones. ¿Sí ves? Pongan cuidado lo que estoy explicando. Para pensionar la cabeza se requieren 200 con salario mínimo, pero como se le suma al chorizo la cónyuge o el cónyuge y los hijos, la reserva tiene que incrementarse porque cuando él fallezca va a entrar la señora a cobrar. Entonces ahí es que se sube a 240, 250 más o menos. Entonces, fíjense ustedes que el tema está loco porque con nuestros salarios tan frágiles, nuestra ocupación, la posibilidad de que una persona se pensione es, pues yo diría que es, mejor dicho, muy bajita, ¿no? Si lo multiplicáramos por 3, imaginen que sucediera algo, venga a ver qué pasa, mire, aún así, ahorrando 272, pasa rasante, o sea, y es muy difícil, ustedes miren los saldos de las cuentas de ahorro individual y verá que nunca tienen estos niveles de 180, 230, generalmente uno ve salditos de 30 millones, 40 millones, 80 millones. No, nunca ve uno así una cuenta ya de 100 millones, de 150, ya muy complicado. Lo que de pronto ayuda a los que tienen bono, pero al puro ahorro individual, las circunstancias son un poco más críticas. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es en sí el sistema, ¿sí? El problema es el mercado laboral y en particular en el mercado laboral colombiano, el nivel del salario y la permanencia en el mercado. La permanencia, que hay una alta desocupación y que hay una alta desocupación y los salarios en Colombia reales son muy bajitos. Son muy bajitos. Permítame si de pronto tengo aquí si de pronto tengo aquí, yo creo que sí, espérame si tengo una tabla de, del empleo para que vean pues que no estoy forzando los datos. Espérenme a ver si de pronto aquí los tengo. Si de pronto tengo una tabla de ocupación del DANE para que la puedan ver, para que vean lo dramático que es que en Colombia creo que aquí la encontré, creo, y se la muestro. La tasa de ocupación nunca sube el 50%.
lo que quiere decir que nosotros nunca trabajamos toda la vida como se esperaría, ¿no? Ah, mírela, aquí está. Se la voy a mostrar, miren. Esta se llama mercado laboral. Se la voy a mostrar para que vean, es que uno ya de tanto traquear con esto, uno se sabe las cifras. No me deja cogerla, no sé por qué. No podemos conectar. Espérenme un segundo. Ya sé dónde la voy a poner. Rivera. La voy a poner en esta tabla donde estamos trabajando. Y esa sí creo que me deja subirla ya. Sí, esta se llama taller. ¿La están viendo? ¿Una tabla nueva? Sí, doctor. Sí, Sí, señor. señor. Lo que quiero mostrarles es esto. Mire, estos son los indicadores de planeación nacional. ¿Sí ven? Mire, del mercado laboral. Estos son las personas, la población económica, la edad de trabajar, los ocupados, desocupados y las tasas. Y miren esta que es la tasa de ocupación, la TO. Fíjense ustedes que a lo largo de la historia no sube de 50, ¿sí lo ven? Mire. Y estoy mostrándoles, mejor dicho, desde la historia patria. Entonces, eso quiere decir que nosotros, por más que tengamos 40 años para trabajar, solo trabajamos un poquitico más de la mitad, mire. Hoy en día de pronto ha subido a 58, pero históricamente está en la mitad, mire. ¿Sí ve? Entonces, fíjese que lo que les estoy diciendo no es descabellado, es una realidad muy compleja ese tema del RAI, el ahorro que se lograría. ¿Cuál es el problema también? Que muchos de los que trabajan les toca forzado, les toca forzado. Por ejemplo, los contratistas puede que ganen mucho más del salario mínimo, pero como uno puede cotizar sobre el 40%, entonces pues obviamente uno termina cotizando sobre el mínimo. Pero es que es una cuestión de sobrevivencia. Si usted cotiza, cuando uno cotiza como independiente paga como el 29%. Si usted se gana 3 millones y paga el 29, quiere decir que usted está aportando 1 millón, o sea que le quedan 2 millones. Usted no puede hacer eso porque muere de hambre. Entonces usted cotiza sobre lo menos que se pueda para poder sobrevivir. Entonces quiere decir que el ahorro que usted está poniendo, pues es muy crítico. Son ejercicios que hacen muy... Todo esto que vimos de las rentas vitalicias y del retiro programado son muy consistentes desde el punto de vista teórico, pero el mercado colombiano eh, pues prácticamente no encuentra eco, porque es que la situación del ahorro es muy crítica. Además nosotros no tenemos, los colombianos, no tenemos cultura de ahorro. No tenemos esa cultura de ahorro. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque digamos, yo diría que esto funciona bien por allá en Suecia, en Noruega,
digamos, en Islandia, por allá, donde la gente tiene otra percepción de la vida, pero nosotros tenemos una cultura que hace ruido con esto. Uno, fíjese que ustedes lo ven a diario. Si la gente que tiene ingresos trata de estar en el Sisbén para que le den subsidiado todo, pues imagínense qué cultura de ahorro vamos a tener nosotros. De decir, no, yo no necesito subsidio, yo puedo pagar. No, pues uno si le pueden subsidiar hasta el agua, uno se mete allá y que le pague otro. Mucho menos voy a tener cultura para la pensión si yo considero que estoy joven, que no voy a necesitar, que yo no voy a tener pensión, cosas de esas. Esto requiere una cultura también. Esto requiere ahora ustedes ven que la gente ahorra en un fondo, luego se pasa al otro, luego no sabe dónde tiene los extractos. Eso es una cosa compleja. Nosotros no tenemos cultura de ahorro. Ese es un problema grande. Esto funciona donde hay cultura de ahorro. Digamos, los países desarrollados hay cultura de ahorro, entonces de pronto esto funcionaría. Pero nosotros no tenemos esa cultura de ahorro y esto funciona, esto es un tema también cultural, porque no es que es un tema de sobrevivencia, de aseguramiento para la vejez. Entonces, esto tiene mucho en contra. Si sigue existiendo prima media y la gente no aporta, ¿no? Era ahora donde usted mismo tenga que elaborar la cosa, usted mismo tenga que construir su futuro. Eso es muy difícil. Y el mercado pues le pega malísimo porque pues los contratos, la evasión, la ilusión, la inoperancia pues de esos fondos también, las empresas que no pagan, cosas de esas atentan muchísimo contra todo este modelo tan perfecto. Yo diría que hace falta más cultura de ahorro, más cultura de ahorro. Ya, porque esto sería viable en ciertas condiciones, con una permanencia, unos salarios más fuertes, que uno tuviera a lo largo de la vida, siquiera unos 10 salarios mínimos, pues obviamente, mire, pongámosle 10 acá. Ya es diferente, ¿sí? Ya aquí me daría por lo menos para 3 salarios mínimos, ¿sí ve? Mire, me da 908 por 3, me da para 3. Supongamos que eso se pudiera hacer. Ahora, digamos, la tendencia del gobierno, del Estado más bien, no del gobierno, sino del Estado, es hacia fomentar este tipo de esquemas, ¿sí? Todos al ahorro individual. Y por más que usted le pegue aquí con 10, usted cotizaría con este y mire, logra 900, 900 le da para 3 salarios mínimos, considerando que cada mínimo requiere aproximadamente 300 papeles. Y después de haber cotizado con 10, usted va a tener una pensión de 3, pues es una cosa de locos. Pero digamos hacia allá es la tendencia, salvo ahora con ese sacudón, yo no sé qué irán a pensar, pero digamos hacia allá es la cultura y la cultura es que la pensión no puede reparar todos sus ingresos, sino que usted tiene que generar ahorros personales, bienes y todo, y la pensión es un complementario. Esa es otra cultura, ¿sí? Esa es otra cultura también, que uno está acostumbrado que la pensión sea quien lo sostenga, pero posiblemente estemos equivocados y la pensión Doctor, sea pregunta. complemento. Siga, por favor. Es que hay una compañera que no le sirve el audio, entonces escribió en el grupo para que yo hiciera la pregunta por ella. Dígame. Ella pregunta que ella no entiende que digamos que es que tiene un caso en el que una persona ya cumplió la edad de pensión, o sea, ya cumplió la edad para pensionarse, que al revisar los extractos bancarios, él tiene un ahorro de 74 millones de pesos y que actualmente está devengando un salario de 2.066.000 pesos. Que cómo se hace para calcular, o sea, para calcular con esos valores que él tiene, o sea, si se calcula con con el promedio de los últimos 10 años de los salarios, como se hace en el régimen de prima media, o con el último salario con el que se calcula, que cómo se haría ahí. Él tiene un salario de 2 millones, algo me dijo. ¿Dos qué? 2.066.000 pesos.
266. Y Pero tiene fíjate un que ahorro ya de 74.400.000. 74,400. Y ya cumplió la edad de pensión. Entonces, mire esto. Tiene un ahorro de 74 pesos. Tiene un ahorro de 74 y ya tiene la edad de pensión, ya tiene 62. Entonces, mire cuál es el problema. Él tiene hoy en día 266. Tiene 74 y 62. Entonces, lo que el fondo va a hacer cuando él le pida que lo pensione es lo siguiente. ¿Están viendo la pantalla, sí? Sí, doctor. Bueno, fíjese que al fondo le va a importar muy poco que este sea el salario actual de él. A él le va a importar es los 74 y los 62. Entonces, él va a hacer este mismo razonamiento que estamos haciendo nosotros. Si hoy en el 2020 el salario es 877, 74 me alcanzan para pensionarlo y pagarle a él por 23 años. En el ahorro individual ya es un tema residual, ¿sí ven? No esencial, porque no le calculamos la pensión con el último salario, sino con el ahorro que él tenga, Verbigracia 74 y la expectativa de vida que tenga de 62. Entonces, el razonamiento va a ser, los 74 le alcanzan al menos para el mínimo, porque ya tiene derecho, entonces no le alcanzan, porque es evidente, mire. Supongamos que él se animara a pensionarlo y diría, bueno, dividamos alcanza para 85 pagos, ¿sí ve? Y resulta que él con esa expectativa de vida tiene como 300 pagos, no le alcanza. Entonces tiene que recurrir a esto, a la garantía de pensión mínima, que le complete la plata que falta del mismo modo que estábamos haciendo el ejercicio ahorita. O sea, esa es la situación. Siguiente preguntita. Pregunten cositas en estos minuticos que quedan. Es un buen ejercicio para también pensar en su situación personal, ¿no? Si uno tiene, esto ilustra bien el perrenque que les dije cuando les hablé de si van a buscar la pensión, si no la van a buscar. Si voy a buscar la pensión, yo diría que en el ahorro individual con el mercado laboral colombiano estoy haciendo agua. A menos que pues estén con unos sueldos los berracos y con buena perspectiva de permanecer en la fuerza laboral. Doctor, una pregunta. Y digamos en ese caso que acabamos de resolver, si él tiene que acceder a la garantía de pensión mínima, ¿eso lo hace directamente el fondo privado o uno tiene que realizar una No. solicitud? Esta garantía de pensión mínima, de que hablé acá, vamos a dejar este aquí en 3, para que esta garantía que el fondo tendría que pedir, escuchen, el fondo tendría que pedir para poderla pensionar a la muchacha, la tramita totalmente la AFP, ese es el papel de él. Uno no tiene que intervenir en nada, pero viene lo matador. Para tener derecho a la garantía de pensión mínima, para tener derecho a esto, yo tengo que tener 1.150 semanas cotizadas, si no me la niegan. No 1.300, sino 1.150. Entonces, más o menos, venga, le hago la cuenta cuántos años. Semanas por 7 dividido en 365.25. Tiene que haber cotizado por 22 años para tener derecho a la que le completen la plata. Ojo con lo que falta, que se me adelantó un poquito. Supongamos que yo no tengo las 1.150 semanas, porque no pude, no coticé, pero sí tengo este ahorro.
Entonces, sí tengo el ahorro que está señalado. Si no cumplo para que me completen, entonces me devuelven el ahorro. Es lo que se llama evolución de saldo. Por supuesto, nunca es buena. Siempre hay que buscar una pensión. La pensión tiene mucho más valor, así sea mínima, que ir uno a reclamar los ahorros e invertirlos en supuestos negocios que uno no conoce. Eso no tiene estabilidad. Eso para invertir hay que saber. Lo que hace uno es comerse la plata y quedarse sin pensión y sin plata. Una pensión es un garante mucho más amplio para cualquier cosa. Entre otras cosas porque al tener pensión tiene servicio de salud, ¿no? Malo o bueno, pero tiene servicio de salud. Siguiente pregunta. Bien, mientras van pensando, entonces, bien. Mire, son unas 59 minutos. Vamos a empezar en este momento o a terminar si lo están haciendo el tallercito tal cual hablamos. Vamos a